Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es distancia entre dos puntos. Para ello, empecemos primero con visualizar este gráfico. Notemos que el punto P1 tiene coordenadas x1, y1, es decir, que la distancia que hay desde el eje Y hasta este punto es justamente x1, esta distancia. Y la distancia que hay desde el eje Y hasta el E es el x2, porque es justamente lo que tenemos acá. Pasa lo mismo con el eje Y. Entonces, notemos que en esta formación de este triángulo rectángulo tenemos dos datos conocidos, este y este. Entonces, como tenemos un triángulo rectángulo y dos datos conocidos, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Entonces, ¿quién representa la hipotenusa? Pues la hipotenusa lo representa el D. Entonces tendríamos que poner D al cuadrado es igual a, a la distancia que hay del punto 2 al punto E, si llamamos E, y la distancia que hay de E al punto 1. ¿Ok? Y todo esto pues lo debemos de elevar al cuadrado cada uno de sus elementos, porque eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Elevas las medidas de los catetos al cuadrado, los sumas y eso te dará la hipotenusa. ¿Ok? Notemos también que la distancia, como mencionamos antes, de P sub 2 a E o de P sub 1 a E se tiene conocida mediante las restas de las coordenadas en X y de las coordenadas en Y. Entonces, con esto pues podemos ya definir la fórmula de la distancia. Entonces tenemos esta igualdad y ahora, ¿cómo puedo quitar este cuadrado para que solamente me dé una fórmula para la distancia? Acuérdense que para quitar un cuadrado pues podemos sacar raíz. Si saco raíz de un lado, debo de sacar raíz de otro lado. Y entonces, ¿qué tendría? Así, la fórmula final quedaría como D igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, este cuadrado se cancela con la raíz y pues estos sí se deben de mantener porque hay una suma de por medio. A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasaría si nos piden hallar la distancia que hay entre el punto 1 con coordenadas menos 1,3 y el punto 2 con coordenadas menos 3,4. Nos piden hallar esa distancia. Ok, lo primero que debo de hacer es dibujarlas en el plano cartesiano. Ok, voy a dibujar el plano cartesiano y voy a localizar los puntos. Dibujo el plano cartesiano. Recuerden que el eje horizontal es el de las X, el eje vertical es el de las Y. Voy a poner los números enteros porque esos me ayudarán a tener referencia. Entonces sería 1 positivo, 2 positivo. Y aquí pues también podría poner menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Y acá arriba pues también podría, voy a acomodar los puntos, son positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. Entonces voy a localizar los puntos. El punto 1 es el menos 1,3. Entonces busco el menos 1
Como es negativo, debe estar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia aquí. Y 3, el 3, voy con el eje Y hacia arriba o hacia abajo. Pues como está hacia arriba, debo de ir 3 unidades para arriba. Es decir, este es el punto. ¿Ok? Ahora, el punto 2 es menos 3,4. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3,4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Entonces este es el punto 2. Y me piden hallar la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2. ¿Ok? Esta pequeña distancia. Queremos saber cuánto mide. Entonces, para ello, pues ya encontramos la fórmula para obtener las distancias entre dos puntos. Solo resta aplicarla. Entonces voy a poner distancia va a ser igual a la raíz de todo esto. Algo importante antes de hacer esto es etiquetar las coordenadas. Notemos que dijimos que el P1 siempre tiene coordenadas. El P1 siempre tiene coordenadas X1, Y1 y el P2 tiene coordenadas X2, Y2. Entonces aquí tengo el P1 que tiene coordenadas X1, Y1 y el P2 que tiene coordenadas X2, Y2. Entonces ya con eso ya nada más tengo que sustituir. Me dice la fórmula que es X2 primero, el X2 vale menos 3, menos de la fórmula el X1, pero X1 vale menos 1. Todo esto lo debo de elevar al cuadrado y le sumo el Y menos Y1, perdón, Y2 menos Y1, y el Y2 es 4, por lo tanto va a ser 4 menos 3 al cuadrado. Ok, entonces ya sustituí los puntos. El siguiente paso pues ya es hacer las operaciones. Para realizar esta operación primero tengo que utilizar la ley de los signos para dentro de los paréntesis. Es decir, menos por menos me da más. Entonces tendría menos 3 más 1 al cuadrado más 4 menos 3 al cuadrado. Es decir, la distancia entre esos dos puntos es la raíz cuadrada de menos 3 más 1. ¿Cuánto me da? Me da menos 2. Y todo esto lo debo de elevar al cuadrado. Ahora, 4 menos 3 me da 1. Eso lo debo de elevar al cuadrado también. Es decir, ya nada más quito las potencias. Menos 2 al cuadrado me da 4. Recuerden que menos 2 al cuadrado es 4 porque es la multiplicación de menos 2 por menos 2. Y menos por menos me da más y 2 por 2 es 4. Por eso es que el 4 es positivo. Más 1. Entonces eso es la distancia. ¿Y cuánto es 4 más 1? Pues 5. Es decir, la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2 es raíz de 5. Si nosotros queremos ver en enteros cuánto es raíz de 5, pues justamente nos daría 2.23 en aproximado. Eso quiere decir que la distancia que hay del punto 1 al punto 2 es 2.23 y con otros decimales. Ok, espero sea de mucha utilidad. Hasta luego.